Tras ver a cientos de mis compañeros ser despedidos y pensar que eso no me va a pasar a mí, yo soy esencial, yo estoy haciendo algo importante, sucedió lo obvio, me echaron de mi trabajo y nunca antes me había sentido tan vulnerable como en este momento. Durante años me he sentido invencible, privilegiado o como dirían por ahí, bendecido y afortunado. He logrado aumentar rápidamente en la escala laboral, mi salario ha crecido cada año y he logrado construir una carrera de la que me siento orgulloso como programador y últimamente como manager de ingeniería. Pero hace 4 meses mi mundo se vino abajo y me di cuenta cómo todo lo que creía seguro, lo que me hacía sentir valioso y lo que creía certero, solo era una ilusión. En el día y el momento menos pensado, fui despedido de una empresa de la que finalmente me sentía orgulloso y de un trabajo al que había dedicado un 200% de mi energía. Curiosamente, fue el mismo día en que lanzábamos a producción el proyecto en el que habíamos trabajado por 1 año y medio. Tras 15 años de carrera, yo creía que este era mi trabajo soñado. No importó que tan bueno fuera en mi labor, que tantas tareas de desarrollo hubiese logrado entregar antes de tiempo, o que también se sentía el equipo en el que ejercía de manager. No importó el haber recibido excelentes calificaciones de mis jefes y mis colegas y participar de un proyecto que creía esencial para el futuro de la empresa. Ni siquiera importó que el despido fuese ilegal en Alemania. Mi posición fue terminada, mi equipo reasignado, mi proyecto eliminado y el esfuerzo del último año y medio de mi carrera desapareció en una videollamada de 15 minutos. ¿Y cuál fue la razón? Simplemente la empresa tenía que cortar la grasa o trim the fat, pues durante la pandemia duplicó su número de empleados para productos que no tuvieron incrementos de usuarios. Además, la empresa implementó una política de retorno obligatorio a la oficina, priorizando ingenieros y equipos que estuvieran en el mismo país, y yo era el único en Alemania. No se alcanzan a imaginar lo doloroso y triste que es ver todo tu esfuerzo irse a la basura por una decisión ajena a uno, que nada consideró ni respetó mi esfuerzo y motivación. En esa empresa hubo varias rondas de despidos, y con cada ronda solo veía cómo mis compañeros salían de repente, y pensaba que debido a mi buen trabajo, eso no me iba a suceder a mí. Mis jefes insistían constantemente cómo nuestro proyecto era esencial para el futuro de la compañía y cómo la probabilidad de ser despedidos era muy baja. E irónicamente, no solo yo fui despedido, sino que mis jefes y los miembros más senior del equipo también. No se imaginan lo frustrante que es estar del otro lado de la cámara en la videollamada de despido y lo triste y terrible que es ser despedido del trabajo que habías soñado. Lo tétrico que es perder todo aquello que creías seguro y lo que me faltaba por sufrir, pues ahora tenía que correr a buscar un nuevo trabajo. Y este fue solo el inicio de mi peor pesadilla, pues no solo perdí mi trabajo, sino que entré a un mercado laboral agresivo, donde cientos de miles de ingenieros como yo están en la búsqueda de oportunidades. Y las empresas, debido a la amplia oferta de desarrolladores disponibles, empezaron a reducir fuertemente las expectativas salariales e incrementar de manera impresionante los criterios de selección del cargo. Habré enviado al menos unas 300 hojas de vida. Muchísimas compañías me dejaron en visto. Tuve cientos de rechazos, participé en decenas de entrevistas y desperdicié mi tiempo en al menos 10 pruebas técnicas. Pruebas que alcanzaban siempre excelente feedback y excelentes resultados, pero que en ningún caso me aseguraron un trabajo. Y no conseguía absolutamente nada. Los reclutadores escuchaban mis expectativas salariales, expectativas que he construido con 15 años de esfuerzo, y me recomendaban salarios mucho menores que el salario de mi último trabajo para poder participar en el proceso. Me enfrenté a un mercado que nunca me imaginé y estuve en una situación precaria que no le puedo desear a nadie más. No se imaginan lo tétrico que es ir a una entrevista, hablar de las cosas para las que sentía tenía experiencia y conocimiento y solo recibir miradas que me juzgaban y sentir que solo estaba pasando una vergüenza. Y sufrí enormemente gracias al enorme síndrome del impostor que se instaló en mí. Ese síndrome que me repite constantemente que no sé lo suficiente, que no soy lo suficientemente bueno y que no lo voy a lograr. Y era común encontrar un largo número de entrevistas para poder aplicar a una sola posición. Y era muy triste el ser rechazado en la última parte del proceso. Finalmente, tras 3 meses de búsqueda, una luz se vio al final del túnel. Encontré 2 oportunidades que reflejaban mi experiencia y mi expertise. Y afortunadamente, ambas compañías me ofrecían salarios competitivos y beneficios comparables a los de mi anterior trabajo. Una de ellas era HelloFresh, una compañía enorme que tal vez ya conocen y
donde participé de un proceso sumamente humano y donde gracias al tacto y el apoyo de quienes guiaron la selección me sentí tranquilo a pesar del estrés del desempleo. Y la otra era una oferta en una startup motivado por un amigo muy cercano que trabajaba en ella y que me daría la oportunidad de crear un producto nuevo, de innovar en temas de AI y de crecer rápidamente. Tras 6 años en el mundo corporativo, decidí iniciar de nuevo mi carrera en una startup, pues ya estaba cansado de jugar a la política, navegar las infinitas reglas y jerarquías y superar la frustración constante asociada a las decisiones desconectadas de los líderes ejecutivos. Ya llevo 2 meses en esta empresa y no puedo estar más agradecido con la vida por esta oportunidad. Si al igual que yo te quedaste sin trabajo o sientes que estás en riesgo, te deseo el mejor de los éxitos y la mayor fortaleza en este proceso. No dejes que los rechazos y el fracaso te golpeen tu autoestima. Procura mantener la calma y no dejes de creer en ti, pues sé que es fácil dejar que el síndrome del impostor te consuma. El mercado está duro, las rondas de despidos aún no terminan y hay muchísimos desarrolladores que están en la búsqueda de nuevas oportunidades. Si tienes algo de tiempo entre entrevistas, aprovecha para hacer cursos, ejercicios o lectura para perfeccionar tu conocimiento o adentrarte en temas que antes no dominabas. Y ante cada rechazo, busca maneras de mejorar tu hoja de vida. Pide siempre feedback. Identifica esas debilidades que puedas eliminar. Este es el peor momento de mi generación en la industria de la tecnología y el peor año para nosotros sus empleados. Que mi experiencia te ayuda a notar que las empresas no dudan en despedir gente de manera indiscriminada y que al final del día tú mismo eres la prioridad y no tu trabajo. No hay nadie indispensable para ninguna empresa y el día en que la salud o el dinero se acaben, ellos tendrán un reemplazo listo el lunes siguiente sentado en la oficina. Te deseo ánimo y fortaleza y yo creo en ti, en lo capaz que eres y en que tienes todo lo que necesitas para superar esta época tan pero tan complicada. Ahora tengo un compromiso grande con mi canal y no volveré a desaparecer. Seguiré creando contenido y exploraré un poco más a fondo la inteligencia artificial para mostrar algunas de las tantas cosas que he aprendido. Ayúdame a que el algoritmo de YouTube no me olvide y déjame un like si te gustó este video. Y no dudes en suscribirte y activar las notificaciones. Finalmente, mira este video si quieres saber cuáles son las opiniones más polémicas que tengo acerca de la programación y los programadores.